en los problemas lumbares. Tenemos, por ejemplo, puede haber fracturas espinales, ¿no? Por un trauma, o también puede haber fracturas por aplastamiento vertebral por el uso de glucocorticoides en personas mayores. Cuando hablamos de compromisos inflamatorios tipo infecciones, por ejemplo, la tuberculosis es una de las más importantes, ¿no? El mal de Pot. Y también tenemos algunos compromisos neoplásicos, ¿no? En pacientes con con historia de cáncer o con compromiso de dolor más crónico. Tenemos el famoso síndrome de Caudequina, donde hay una retención urinaria, además del dolor lumbar, va a haber otros compromisos accesorios, como compromiso de retención urinaria o problemas en la defecación y continencia fecal. Lo más frecuente es la espondiloartritis, ¿no? Que podemos tener una rigidez mayor en las mañanas, dolor y que mejora con el ejercicio. Es un dolor de tipo inflamatorio, que nosotros hemos visto ya en las causas que producen esto en el componente, digamos, de espondilitis anquilosante o artropatía psoriática. Tenemos que discriminar, como ustedes ya saben, dolor tipo inflamatorio y dolor mecánico para poder evaluar el componente neurológico, que es importante para la decisión de terapia con respecto a la lumbalgia. Lo clásico es que vemos el ACEIE, ¿no? Para evaluar alguna irritación, un compromiso radicular. La neuropatía, también el examen físico de miembros inferiores cuando nos referimos a la parte lumbar, para poder saber si hay algún compromiso a nivel neuropático. En la radiografía nos ayuda mucho a evaluar también el componente de osteofitos, inclusive de discopatía. Y tenemos que recordar que el compromiso neurológico se debe a la compresión de cualquier estructura sobre las raíces nerviosas emergentes de la zona lumbar. Otro compromiso importante es la espondilolistesis, es decir, el desplazamiento, como se ve acá, en este caso el L5 hacia adelante del S1, es una anterolistesis, que se puede ver cuando hay un desgarro en la zona de los ligamentos, en las apófisis espinosas o transversales. Los osteofitos, que son los picos del oro propios de la artrosis, también va a producir dolor, y eso es un dolor mecánico usualmente. El dolor inflamatorio más bien se va a ver en los componentes artríticos tipo sindesmofitos, que son los que se presentan en espondilitis anquilosante o artropatía psoriática. En el caso de los compromisos inflamatorios sistémicos, vemos que no solamente la columna lumbar se maltrata, sino también la cervical o la dorsal. Vemos aquí en esta flecha celeste, por ejemplo, o azul, vemos la calcificación del ligamento posterior en casos de espondilitis anquilosante. Tenemos también señales. Esta resonancia es para evaluar una espondiloartritis tipo espondilitis anquilosante con el famoso signo de Romanus, que es esta zona blanquecina, donde es la zona inflamatoria, donde teóricamente por ahí podría nacer un sindesmofito. Vemos lo voy a abrir un poco más, lo voy a ampliar. Vemos acá una fractura por aplastamiento. Esta es la clásica fractura en cuña pronunciada que se ve en los pacientes con osteoporosis severa. Y vemos que las demás, algunas también están aplastadas, en menos, claro, no pronunciados, pero leve, pero ahí está. Entonces, si nosotros tenemos un dolor lumbar bajo, entonces tenemos que evaluar primeramente si es un compromiso sistémico el que estamos tratando o es un compromiso meramente mecánico, ¿no? Como ustedes ven, si vemos en el gráfico de nuestra mano derecha, cuando es un componente meramente mecánico, el tratamiento es más conservador. Podemos tomar placas, podemos manejarlo, ya sea en terapia física, por ejemplo, ya cuando hay una situación muy crónica de mucho dolor, podría intentarse algo quirúrgico, pero no es urgente la parte quirúrgica. Sin embargo, cuando asociamos a esto ya componentes neurológicos, la situación cambia y nuestra alerta va a ser evaluar si este problema neurológico es crónico, es radicular, es un compromiso medular, por ejemplo, que esté afectando las zonas, por ejemplo, de la incontinencia urinaria o fecal. Pero si además de esto no solamente está limitado la parte lumbar y a los nervios emergentes, sino ya es algo más sistémico, ¿no? Tipo espondiloartritis, tipo un cáncer, entonces hay que ver las llamadas de atención con respecto a marcadores inflamatorios más sistémicos, como la velocidad de sedimentación, por ejemplo, y tratar la enfermedad de fondo. Entonces, el dolor lumbar también puede ser un dolor mecánico, también posicional, como por ejemplo en el caso de la escoliosis, ¿no? Y el paciente va a quejarse mucho de dolor. Este es un osteofito clásico de la artrosis de columna.
Ahora, como lo vamos a ver después cuando hablamos de manejo en un momento, como ustedes se dan cuenta ahí, es una excrescencia de hueso, porque es lo que es el osteofito. Entonces, no hay ningún tratamiento quirúrgico ni de terapia física que destruya el osteofito va a quedar así. La terapia física ayuda al manejo del dolor, pero no a destruir el osteofito, y son osteofitos que no están en una sola zona. Usualmente la artrosis de columna es en varias zonas, y eso va a conllevar finalmente a que el paciente tenga dolor. Vemos acá también, ¿no? Los osteofitos, y esto sucede más en personas, digamos, de la tercera edad, ¿no? Mayores. Vemos acá también un poco lo del aplastamiento vertebral. En esta vértebra justamente sería en la L5, 4, en la L3, ¿no? Acá tenemos otro aplastamiento vertebral, y a su costado hay como un componente de cemento blanco, es la vertebroplastía que se le colocó al paciente para mejorar el dolor. La vertebroplastía, como lo vamos a ver después, también es una forma de tratamiento. Entonces, hay diferentes cuadros de dolor que tienen que ver con la parte lumbar. Puede ser un dolor mecánico, que usualmente es la espondiloartrosis, un dolor inflamatorio, como son las espondiloartritis, ¿no? Y un dolor lumbar más bajo. Tenemos, de nuevo, para poder quedarnos claro, aquellos componentes inflamatorios, ¿no? Eh, que dan dolor lumbar, tenemos la espondilitis anquilosante. Acá tenemos en esta lámina un ligamento posterior calcificado, y vemos la columna en caña de bambú, es la clásica de la espondilitis anquilosante. Y bueno, aquí le están haciendo el selle para poder evaluar la radiculopatía en este paciente, en este paciente de evaluación médica. Tenemos en la resonancia, una resonancia donde hay una hernia del núcleo pulposo, que eso ocasiona obviamente un dolor importante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, el tratamiento, o sea, si vamos a enfocarnos bien en el diagnóstico, vamos a poder saber en realidad qué está pasando con nuestro paciente, entonces vamos a poder también llegar al tratamiento. Casi todos los problemas de dolor lumbar van a terminar en terapia física o en manejo de antiinflamatorios por momentos, a menos que esté un compromiso sistémico o una enfermedad autoinmune tipo espondilitis anquilosante. Si es mecánico, ya sea miofasciales de cuadrado lumbar, ya sea artrosis, el manejo siempre va a ser mecánico, o sea, no cargar peso, hacer terapia física, fortalecer músculo. Ya cuando salimos de ese cuadro, ya comenzamos a manejar la parte de un cáncer o de una fractura por osteoporosis o un problema sistémico o un mal de por tuberculosis, ya cambia la visión, ¿no es cierto? Y el tratamiento ya es más específico. Entonces, en lo que es la lumbalgia, tenemos que tener claro de que tenemos que manejar el dolor, también manejar el componente neurológico si es que está presente, ¿no? Y el objetivo es mejorar el dolor y restaurar la función. El dolor lumbar puede ser agudo o crónico. Si es menos de 3 meses es agudo, y si es crónico más de 3 meses, y asociarse y evaluar muy bien claro si tenemos algún síndrome compresivo de raíz nerviosa. Entonces, es más o menos lo que hemos comentado hace un momento, es evaluar si el dolor es mecánico o inflamatorio, y si es que tiene algún factor de riesgo para enfermedad que comprima raíz nerviosa, o algún componente sistémico para pensar que fuera una espondiloartritis, un componente que tenga que ver con cuadros infecciosos, por ejemplo. Entonces, en la lumbalgia aguda, el examen suele revelar espasmo de los músculos paravertebrales, porque es algo agudo, que a menudo provoca la pérdida de la lordosis lumbar normalmente presente, y una disminución grave de la amplitud de movimiento secundario del dolor. El pronóstico para el dolor lumbar agudo es muy bueno, porque si es algo brusco, ¿no? Una contractura muscular, ¿no? Por ejemplo, se va a recuperar rápido. Eh, y siempre se recomienda, si es un dolor agudo, se podría manejar en el momento y seguir haciendo sus actividades sin exceso de peso, porque si el paciente va a reposar por más de 2 días, va a haber una dificultad y una atrofia en la parte muscular. Más bien está bien que siga su terapia, su quehaceres sin exceso de peso. El tratamiento va a ser AINES, puede ser tramadol, ¿no? Relajantes musculares, ¿no? Seguir caminando, hacer sus actividades sin hacer un esfuerzo marcado, ¿no? No hay que hacer terapia física en ese momento. Ya cuando pasa el episodio agudo de dolor con el manejo antiinflamatorio, ya se puede hacer todo un patrón de terapias físicas para fortalecer. El paciente ya debe saber cuál es la causa del dolor, quizás ha cargado un peso excesivo, ¿no? Y también si el dolor no pasa después de algún tiempo, de 10 días o 12 días,
ya tenemos que estudiar más, como por ejemplo una resonancia para ver si se trata de una hernia del núcleo pulposo, por ejemplo. Entonces, hay diferentes formas de manejo de terapia física, eso ya lo indica el médico fisiatra, que puede ser con colocación de calor, colocación de frío en la zona donde se encuentra el dolor. Luego, tenemos también el uso de la tracción, se puede hacer compresas con corsé, pero eso no ha determinado mucha mejoría más que la terapia física tradicional. Hay inyecciones epidurales, pero no ha tenido mucha respuesta en pacientes con lumbalgia aguda, ¿no? Más bien nos va mejor en pacientes de las lumbalgias crónicas, ¿no? No se ha aceptado todavía, aunque en algunos casos lo hacen, pero no es usual, no está aprobado para casos de lumbalgia aguda. Eso se llaman los famosos bloqueos. Ahora, tenemos en las fracturas vertebrales, ya lo hemos visto en los gráficos, las vértebras se aplastan y eso ocasiona un dolor muy intenso en el paciente, que inclusive se puede suceder estando en reposo. Entonces, el tratamiento aquí puede ser vertebroplastía, que es lo que hemos visto en el gráfico, que es como que se vio como si fuera un cemento blanco en la radiografía, ¿no? Y también los neurocirujanos pueden hacer algún otro tipo de tratamiento, pero usualmente la vertebroplastia se hace para manejo de dolor. Tampoco está estandarizado, o sea, tampoco es que podamos, los estudios son muy diferentes. Algunos dicen que sí encuentran efectos buenos, otros dicen que no, no, pero aquí en el hospital lo hacemos y buena cantidad de pacientes mejoran el dolor. En la lumbalgia crónica ya estamos hablando de algo mucho más difícil, ¿no? Si bien la lumbalgia aguda, yo examino, voy a ver lumbalgia aguda en ese momento sucedió, bueno, o sea, primero es inflamatorio, es mecánico, le puedo tomar una placa, una radiografía de columna para ver qué está pasando y le doy antiinflamatorios, ¿no? Y luego de unos días ya puede comenzar a hacer su terapia física, quizás un miofacial de cuadrado lumbar o hay un pico del oro por ahí que ha hecho un mal movimiento y le duele. Ya, pero en la lumbalgia crónica ya es una situación más, ¿no? Más amplia, hay que hacer un estudio mayor. Las lumbalgias crónicas casi siempre son inflamatorias, ¿no? Porque el paciente con dolor lumbar mecánico no llega a ser crónico usualmente porque se tiene que manejar rápidamente porque el dolor es fuerte, una hernia en el núcleo pulposo, por ejemplo. Pero al ponerse anquilosantes suele suceder que la lumbalgia es crónica, por ejemplo, entonces hay que tratar de manejarla a la mejor manera. Entonces, primero es descubrir el por qué, ¿no es cierto? Y luego de eso ya se puede evaluar el tratamiento. Y la mayoría de los tratamientos en lumbalgia crónica no nos van a curar la lumbalgia. Lo que hace en el manejo del tratamiento es amenguar el dolor por épocas, por tiempos. Por eso que es bueno, el tratamiento básico es paracetamol o AINES, que son de primera línea, el tramadol, que se puede usar también, ¿no? Por ejemplo, y la dosificación va a depender de cada paciente. Los relajantes musculares se puede usar un tiempo corto mientras uno lo va asociando con la terapia física. Cuando hay una lumbalgia de mucho tiempo, el paciente también va a tener cierto componente de problemas psicológicos, emocionales, por la falta de mejoría de su caso, entonces hay que educar al paciente, ¿no? Siempre y cuando estamos tratando de manejar que esto sea de la mano con el diagnóstico del paciente. Si, por ejemplo, yo diagnostico que tiene una espondilitis anquilosante, yo tengo que tratar la espondilitis, si no, no va a calmar el dolor crónico con biológicos, por ejemplo, que es lo único que se usa para una lumbalgia inflamatoria de ese tipo. Los antiinflamatorios van a denotar una mejoría solo parcial. Entonces acá tenemos la descripción de manipulación espinal y a todo lo que es manejo crónico y esto más va dirigido, por ejemplo, a espondiloartrosis, ¿no? Con osteofitos marcados, como ha visto la placa, pacientes que van a requerir terapia física intermitente por cada cierto tiempo. Reciben la terapia física para manejo del dolor. También usan bloqueos, también pueden usar bombas para el dolor, ¿no? Tiene que haber caminatas, una serie de ejercicios también importantes para mejorar el dolor. Y el tratamiento quirúrgico es algo que usualmente los